Hoy vamos a estar hablando de un libro bastante conocido en los medios, digamos, filosóficos y psicológicos, que se llama El héroe de las mil caras. Se escribió primero en inglés, The Hero of a Thousand Faces, en 1949. Lo escribió Joseph Campbell y la revista Time lo declaró en el 2011 uno de los 100 libros, creo, más influyentes en inglés desde 1923. Y bueno, lo que analiza el libro es la universalidad existente en todos los mitos, aunque pertenezcan a un lugar, una cultura, religión, o época o etnia diferente. En nuestras reuniones de la intersección, hemos mirado hacia atrás en el tiempo o hacia el origen de nuestra realidad. En la primera sesión de la intersección, encontramos en la filosofía epicúrea una vertiente crucial, fundamental del pensamiento moderno, que puede ser que no nos percatemos, pero influye en la forma que pensamos hoy en día. Y fue interesante ver cómo se filtró, cómo llegó esa corriente filosófica a la modernidad. Y en la segunda sesión exploramos los orígenes del pensamiento intuitivo apreciado por Einstein con el libro Blink de Malcolm Gladwell. Y la última, exploramos en torno a la película Matrix los posibles orígenes de nuestra experiencia consciente. Y ahora, en el héroe de las mil caras, tenemos a Campbell mirando hacia atrás. Y ahora, después de 2500 años, su libro tiene la intención de sacudirnos la acepción del mito como mentira. El mito se ha vuelto sinónimo de mentira. Tenemos el término mitómano. Y para entenderlo quizás como una simbología indispensable de procesos de maduración psicológica. Él aparece en una época en la que el psicoanálisis está en auge y Campbell está muy consciente de que estamos en el occidente pasando del mito a la razón. La historia de la civilización occidental se puede describir como el paso del mito a la razón, de lo imaginario a lo real, de lo subjetivo a lo objetivo, de lo mágico a lo tecnológico. Y este proceso comienza con un libro que se llama La Teogonía, escrito por Hesiodo, 700 años antes de Cristo. Bueno, se puede identificar como parte del inicio de ese proceso, en el cual este libro representa el tránsito de una explicación de la realidad basada en leyendas poéticas y construidas en base a representaciones simbólicas, imágenes, metáforas, etcétera, a una explicación de la realidad basada en la lógica, aunque su cosmología incluye entidades semi-abstractas como caos, Gea o Gaia, que es la tierra, Tártaro, que es el infierno, Eros, y con eso él pretende explicar la estructura de lo real. Y cada vez se iría estableciendo una separación cada vez más tajante entre lo imaginario y lo real. Y ya para cuando llegamos a Aristóteles, 350 años después de Hesíodo, la razón ya adquiere una supremacía total, podemos decir, aunque todavía referida a algo más allá de la razón, algo trascendental, pero ya la razón adquiere supremacía y dejamos el mito, entendido como mentira, atrás. Y este proceso se vería reflejado a partir de entonces en la dicotomía no siempre armoniosa
entre la ideología judeocristiana y la razón científica, ¿no? Vamos a tener los problemas en el Renacimiento, entre la ciencia y la iglesia, porque ya está habiendo un intento de apartar más, ir más del mito a la razón. Quería decir, cuando decimos que Campbell analiza si podemos entender el mito no como una mentira, sino como un símbolo indispensable de los procesos de maduración psicológica. Lo que está diciendo en pocas palabras es que el mapa de París no es mentira, no es un mito entendido como mentira, por no ser la ciudad de París, sino que es un símbolo necesario y útil en el proceso de explorar París. Pero volviendo al psicoanálisis, sí, ya en el siglo XX, tenemos que el avance de la razón y de la ciencia encuentra un nuevo papel para el mito. El psicoanálisis comienza a echar mano de un lenguaje simbólico y mitológico para representar procesos reales y discernibles de forma prácticamente universal en la psique humana. Y tanto Freud como Jung ya empiezan a usar esa simbología que se filtra en los sueños, la misma simbología que encontramos en los mitos universalmente, ellos la encuentran filtrada en los sueños y tratan de sistematizar el entendimiento de fuerzas que operan en el inconsciente humano. Y ya Campbell identifica los mitos como sueños de la psique colectiva. Los encuentra necesarios para dar expresión al potencial oculto de la realización humana. Y la obra, bueno, la premisa es que la estructura subyacente del psique no puede usar otra gramática que la del simbolismo de los mitos o de los sueños, como se expresan en los sueños, para hablar, para expresarse. Y ya el libro de Campbell incluye una discusión sobre el viaje del héroe, utilizando los conceptos freudianos y los arquetipos junguianos, que son fuerzas inconscientes, y el concepto de ritos de paso o iniciación, que se le atribuye ese concepto a Arnold van Gennep. Entonces estamos viendo cómo a mediados del siglo XX, después de 2500 años de considerar el mito como una mentira, como una invención, como un cuento, se empieza a encontrar otra dimensión más universal y útil en la época moderna. Podemos hacer una pausa para ver aquellos que lo leyeron, nos leyeron una parte, o qué comentarios tienen algunos que han trabajado con estas ideas. Benjamín, Hola, bueno, el libro este, sí, yo lo leí hace muchos años y lo he leído 2 o 3 veces. Y sí, yo creo que es uno de los libros fundamentales que se han escrito en toda la historia de la humanidad. Definitivamente sigue siendo actual en un porcentaje altísimo. sí, ciertamente ha tenido un impacto importante, pues en la psicología, en el psicoanálisis. Él él no es psicoanalista, pero hace un estudio comparativo de los mitos y contribuye al entendimiento de su papel en la psicología individual y colectiva y su universalidad. O sea, el cuento puede verse muy distinto entre la tribu de los navajos en Estados Unidos, que en lo que hoy es Estados Unidos, que en la India, que en la religión
cristiana, pero al final tenemos los mismos elementos que juegan un papel, y si entendemos la gramática, entonces el argumento es que también podemos entender un proceso subconsciente que está tratando de manifestar un potencial psicológico, psíquico, latente, pero requiere de esta gramática para salir a la superficie, para integrarse con la superficie consciente. De este libro fue uno de los que me acercaron mucho a querer saber más sobre la psique humana y sobre la parte trascendental. Y para mí es muy rico en dos cosas, porque primero por trabajar con los arquetipos, que es algo que lo hace atemporal y que lo hace entendible en un aspecto más profundo del ser humano. Y en el segundo, que pone en un plano más racional, que a pesar de que no somos seres 100% racionales o que tenemos esta parte más trascendental espiritual, estamos ya muy sesgados desde hace mucho tiempo, desde, como lo decías, a que la razón fuera puesta como lo más importante. Entonces creo que para poder empezar a ver la parte más trascendental o la otra parte de esta dualidad, es importante empezar desde el lenguaje que ya sabemos hablar, poco a poco irnos introduciendo hacia este lenguaje que hemos perdido o que estamos un poco desconectados en esta época. Sí, gracias, Caldino. En esta reunión tenemos personas, asistentes que practican la meditación trascendental, así como otros que no la practican o practican algún otro tipo de meditación. Entonces, la palabra trascendental puede... también tenemos profesores de meditación en la charla y, claro, para nosotros la palabra trascendental tiene quizás un significado más específico, pero es muy importante y es muy importante en el libro de Campbell también, como vamos a ver. Mal o bien, Freud generaliza la relación una relación desequilibrada con los padres desde el punto de vista masculino, por lo menos, como la representada en uno de dos mitos, ya sea el de Edipo o en Hamlet, solamente. En uno hay celos en contra del padre, digamos, que nos quiere alejar de la madre, en el mejor de los casos sería para llevarnos al rito de iniciación, pero lo resistimos. Y en el otro, Carl Jung habla de los arquetipos como disposiciones psíquicas preconscientes, universales e innatas, que forman el sustrato del cual emergen los temas básicos de la vida humana. Y eventos arquetípicos son, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, la separación de los padres, la iniciación, el matrimonio. Figuras arquetípicas son lo que él llama la gran madre, el padre, el niño, el diablo, Dios, el anciano sabio, la anciana sabia, el pillo, el héroe y los motivos arquetípicos. Estos son ejemplos. Serían el apocalipsis, el diluvio, la creación. Y él dice que son componentes en el inconsciente colectivo, o sea, no dependen de un aprendizaje, digamos, sino que ya existen en un sustrato, dice él, en el inconsciente colectivo que organiza, dirige e informa el pensamiento y el comportamiento humano. Ahora, cuando él habla de sustrato, me parece muy interesante, me recuerda a algo que veíamos en una o dos sesiones anteriores de la protoconciencia de
Penrose, un elemento de conciencia en la naturaleza. Penrose es el ganador del Premio Nobel de Física 2020 por otras cosas, pero él habla de un elemento de conciencia en la naturaleza, un ingrediente de protoconciencia, preconciencia, que no es como la conciencia nuestra, pero es un elemento de conciencia prevaleciente en el tiempo y en el espacio, también como un sustrato a partir del cual surge la conciencia. Entonces me pregunto cómo hubiera sido una conversación entre Penrose y Jung, si Jung le estaría preguntando a Penrose si estos arquetipos se encuentran en esa protoconciencia. No sé qué diría Penrose. Estoy seguro que sus respuestas no serían nada más sí, sería mucho o no, sería mucho más compleja que un sí o un no. Pero pues es una cosa interesante, me parece, de considerar. La vez pasada incluso vimos un pequeño pasaje en video en el que Penrose describe las matemáticas como un simbolismo que habita una realidad propia, precedente o independiente de la realidad humana. Y entonces quizá podemos perdonar a los antiguos por asumir una realidad en el lenguaje simbólico que ellos utilizaban en los mitos. Y en vez de entenderlos como tontos primitivos que no sabían de qué hablaban y se aferraban a ciertos cuentos sin sentido, podemos empezar a percibir ese proceso de generación de mitos en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las tradiciones, de una forma un poco diferente. Eso es a lo que nos lleva el libro de Campbell. Y él es un académico riguroso en su estudio comparativo de mitologías y es, como dijo Yanko, reconocido y aclamado por ese estudio. Sin embargo, te deja entrever en pequeños pasajes del libro lo que opina personalmente en cuanto a la realidad de estas fuerzas arquetípicas innatas o que existen en un sustrato de subyacente a la conciencia. Dice, por ejemplo, creo que lo dice en el prólogo, no sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. O sea, aquí ya está hablando de energías del cosmos, ya no son ideas, sino ya está hablando de estos arquetipos, digamos, como energías. Y bueno, Campbell no sé si lleva las cosas más lejos que Jung y Freud, o simplemente se atreve, no mucho, pero en pedacitos, en fragmentos, en pasajes, se atreve a ponerlo en términos que ellos no se atrevían. Pues sabemos que cuando Jung empezó a hablar de sus arquetipos y mantenía una correspondencia, una comunicación con Freud, Freud lo previno de que lo podían acusar de estar hablando de misticismo. Entonces, tanto Freud como Jung, como Campbell, e incluso como hacemos en la intersección, se cuidan de no lanzarse así en latitudes poéticas y emocionales, pero sí dejan entrever que consideran esas fuerzas psicológicas como más que puras ideas individuales o ideas de un líder, de una tribu, de una religión. Y como decimos, encuentra Campbell una búsqueda universal y heroica en todos los mitos que refleja realidades psicológicas que nos permiten considerarlos como algo verdadero, como leyes casi físicas que gobiernan fenómenos existentes en todo el ser humano y toda sociedad. Cuando dice casi físicas, nos vamos a Hesiodo, 700 años antes de Cristo, que decía Eros, Gaia,
caos, pues los describía como fuerzas abstractas, como el electromagnetismo o la gravedad, que dan lugar a la realidad. Como que Campbell está rescatando un poco esto y quitando la acepción de que son cuentos gratuitos e inconsecuentes. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no me hablas en cristiano? ¿Por qué necesitamos estos símbolos? ¿Por qué el subconsciente o la colectividad social requiere de estos símbolos? ¿Por qué no podemos expresarlo en palabras comunes y corrientes? Porque hay cosas que solo la poesía logra expresar. Hay cosas que solo la literatura, el arte logra expresar que las palabras no logran expresar. Los matemáticos saben que hay cosas que ellos saben explicar y decir en números que si lo tratan de decir en palabras ya no pueden. No, tienen que usar el lenguaje matemático para explicarlo de forma precisa, o si no, tienen que recurrir a la poesía. De hecho, el fundador, uno de los fundadores de la mecánica cuántica hace 100 años, Bohr, que los que tenemos mi edad estudiamos en la escuela el circulito del átomo y los electrones alrededor y eso, él que descubrió eso, decía que para ir más allá de la formalidad matemática de la mecánica cuántica que funciona perfecto, tratar de explicarlo en palabras, tenemos que recurrir a la poesía o a la filosofía oriental de la India o del budismo, que podía expresar lo que se estaba viendo matemáticamente en términos de la superposición de posibilidades de las cosas ser todo al mismo tiempo y cristalizarse cuando el ojo humano las mide o las percibe. Pero para Campbell, el de los egipcios, los griegos, los romanos, los budistas, los cristianos, todos tienen los rasgos de una misma búsqueda universal y heroica que parece estar genéticamente inscrita en todos nosotros. De hecho, hay un esfuerzo muy interesante del doctor Tony Nader, a quien guió Maharishi, el fundador de la meditación trascendental, para descubrir un paralelo entre la estructura y el funcionamiento de la literatura védica, que podría considerarse un mito, de la India, y la estructura y funcionamiento de la fisiología humana. O sea, él propone que hay un paralelo entre el propósito y la estructura de esa literatura, una de las más antiguas de la humanidad, y la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Es muy interesante ese esfuerzo. Y el héroe, Campbell estudió clásicos religiosos, espirituales, mitológicos y literarios, incluidas las historias de Osiris, Prometeo, Buda, Moisés, Mahoma y Jesús, entre otros. Y su libro, entonces, habla de un monomito, así como hay politeísmo y monoteísmo. Los mitos parecen muy diferentes, pero en el fondo es un solo monomito. Y para él, el proceso siempre sigue un círculo en el cual que él llama la hazaña o la travesía o el periplo del héroe. Yo tuve que buscar en el diccionario qué quiere decir periplo, porque como lo leí en inglés y dice The Quest of the Hero, pero periplo es como la travesía, la larga travesía del héroe para regresar al mismo lugar. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días, dice Campbell en uno de sus pasajes, hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Y hay una llamada que él recibe, el héroe recibe una llamada, y ya más específicamente dice que pasa por ciertas etapas o pasos de este viaje.
a lo largo de este viaje. Comienza en el mundo ordinario, la aventura, o la búsqueda, o la travesía, o el periplo. Comienza en el mundo ordinario y debe partir de él cuando recibe este llamado. Y lo hace con la ayuda de un mentor, alguien que lo guía. Y cruza, siempre cruza un umbral que muchas veces está vigilado, tiene un proceso de iniciación o de entrada a ese mundo. Y cuando él pasa ese umbral, llega a un mundo sobrenatural donde las leyes y el orden familiar no se aplica. Ahí hay una serie de pruebas. Él será probado y a veces tiene aliados en ese pasaje. Hay retos y tentaciones. Y finalmente se enfrenta a la prueba suprema y al hacerlo recibirá una recompensa, una revelación, un don, una bendición. Y en eso hay una especie de muerte y resurrección metafórica. El héroe decide regresar con este don al mundo ordinario. Este circulito les es familiar a los profesores de meditación, pero es muy diferente. Sin embargo, son interesantes los ecos, ¿no? Después de la revelación, que casi es como un abismo en el que desaparece el individuo como tal y renace. Y entonces regresa al mundo ordinario y lo que trae consigo es una bendición o el don que lo mejora a él y al mundo ordinario, lo que Campbell llama la aplicación del don. En la literatura y folclore de prácticamente todos lados encontramos el motivo arquetípico que sigue los pasos de partida, a veces llamada separación, iniciación y regreso. A mí me parece que la búsqueda del héroe, aunque a veces parece como superflua, o sea, ver Star Wars, que dicho sea de paso, George Lucas explica que él se basa en esta secuencia del periplo del héroe para crear su serie de películas. Pero dice uno, bueno, es que la puedo ver o puedo no verla y no pasa nada. Pero en el fondo, esta búsqueda del héroe me parece a mí ser, y creo que lo dice él también, de hecho lo único y lo primordial que nos hace humanos. Como decía Galdino, es una búsqueda por trascender. ¿Qué quiere decir? Ir más allá. No definamos trascender por el momento de otra forma que no sea ir más allá de lo que hacen otras especies que parecen contentarse con alimentarse y reproducirse. Todos los seres humanos parecemos vernos en la necesidad de embarcarnos en una búsqueda trascendental. El amor, la creación de una familia, la ejecución de un trabajo, la participación en el mejoramiento de la comunidad, el estudio, la docencia, el arte, el servicio social, incluso el hacer dinero, son todas formas o intentos de ir más allá de la supervivencia y los límites físicos y tocar algo que los trasciende. Y todas esas búsquedas también o peripecias pueden verse reflejadas en este círculo. Cuando nos embarcamos en la exploración interna, digamos, por medio de la meditación, también partimos de lo conocido, que es la mente activa, la parte en donde nos percatamos de nuestros pensamientos y los percibimos, los conocemos. Hay un trayecto a un nivel trascendental de conciencia que pasa por unas capas más silenciosas del proceso de pensar. A veces decimos la mente en la superficie es como el mar, siempre activo, siempre con oleaje, pero debajo de esas capas activas de la mente hay capas más silenciosas, menos activas, de la misma sustancia que es la conciencia, y que si seguimos el trayecto por esas capas
más finas, más silenciosas del proceso de pensar, llegamos a un nivel de pura conciencia que no tiene aristas, no tiene bordes, y en ese sentido podemos decir que es un abismo, porque dejamos atrás todos los bordes, todas las aristas, todas las percepciones a las que estamos acostumbrados, en donde el yo se percata de alguna otra cosa. Yo veo, yo escucho, yo deseo, yo quiero, pero hay dos cosas. Está el yo y lo que se quiere, lo que se desea, se gusta, el placer de ver, de oír, de tocar, todo eso, hay dos. Y aquí es como un abismo porque resulta que el que percibe, el que oye, el que no tiene aristas y es desconcertante. Puede ser desconcertante. Se revela la identidad como cósmica y inevitablemente la actividad de la mente nos llama a volver a la superficie activa de la mente, pero traemos un don, podemos decir, traemos la bendición, podemos decir, de haber sido sumergidos en esa conciencia pura que además es una conciencia de ananda, de bliss, de felicidad, una saturación de plenitud, digamos, que es una de las características de ese nivel de pura conciencia, además de tener esa característica de no tener aristas, de ser ilimitado y de ser conciencia, porque dice uno, sí, tuve la experiencia de esa pura conciencia, pero ese salto requiere el heroísmo de dejar ir la identidad individual y dejarla perderse en su carácter individual. Dice, ahora, ¿por qué nos enfrentamos al mismo problema de la poesía cuando hablamos de ese estado trascendental? Solo lo podemos describir con negaciones, lo que no es, ilimitado, infinito, no tiene límites, no tiene principio y fin. En hebreo, el Ein Sof, no tiene fin. No estamos diciendo lo que es, estamos diciendo lo que no es. Y precisamente por eso hace falta el mito, la poesía. Porque es bonito decir bienaventuranza y felicidad infinita, pero son símbolos de algo que estamos, es como el mapa de París, que no es París, ¿no? La palabra no es la experiencia. Bien, Campbell identifica esa incomunicabilidad y dice el estado de Buda o iluminación no puede ser comunicado, sino solo el camino hacia la iluminación. Esta doctrina de la incomunicabilidad de la verdad, dice Campbell, que está por encima de los nombres y de las formas, es básica a las grandes tradiciones orientales y platónicas. Y dice, de un lado, las verdades de la ciencia son comunicables por medio de hipótesis demostrables, racionalmente fundadas en hechos observables, mientras que el ritual, la mitología y la metafísica no son sino guías para llegar a la iluminación trascendental, cuyo paso final debe dar cada uno en su propia experiencia silenciosa. A los que hemos recorrido un poco de camino en esa palabra trascendental, Campbell nos puede sorprender que lo diga tan claro en 1949. ¿Y por qué ese libro se le considera importante? Y hay algo en este libro que nos ayuda también a dar el salto. Maharishi, el fundador de la meditación trascendental, correctamente señala que es el bliss, es la bienaventuranza, la gran atracción a la plenitud, esa búsqueda de más y más y más,
que nos lleva naturalmente a experimentar la plenitud de la conciencia pura. Pero también Maharishi nos decía, el ser no es para el débil. Una aseveración que parecería contradecir un poco esa naturalidad de ser absortos en esa conciencia pura, en esa pura conciencia. Y para muchos, el puro bliss, la bienaventuranza, basta para ser absortos, pero creo que para algunos también es necesario, por así decirlo, tomar la decisión de dar el salto. Porque, como dice Campbell, es una especie de muerte. ¿Muerte de qué? Muerte del ego individual. Desaparece la identidad individual y es aterrador porque nos gusta la idea de ser espirituales, pero yo quiero ser espiritual. Yo, Kuber, o sea, el que nació hace también poco después de que Campbell escribió su libro, me gusta esa identificación con lo espiritual, pero si ya tiene que morir mi ego para llegar a esa realidad trascendental, lo pienso dos veces. O sea, a lo mejor en la meditación digo, ay, ya qué rico y ya puedo salir de aquí, ¿verdad? Irme a cenar, ir a ver mis WhatsApps, ir a ver qué me dicen mis amigos, quién me espera, porque ya perder la individualidad está muy cañón. Y por eso este libro se hace interesante, tanto para el principiante como para el avanzado, porque habla en términos de un heroísmo requerido. Y también lo vemos reflejado en un poema de Jalil Gibran, que se llama Miedo. El poema dice, dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo, mira para atrás, hacia todo el día recorrido, hacia las cumbres y las montañas, hacia el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos. Y ve hacia adelante un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. Pero no existe otra forma. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá, porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino de volverse el océano. O sea, antes de volvernos el océano, incluso como ola, puede haber miedo y requerir de un valor heroico, porque deshacerse en esa conciencia trascendental, en el momento de deshacerse, el rehacerse es una promesa. Quién sabe, lo que está sucediendo es deshacerse. Pero bueno, Jalil Gibran y Maharishi bien nos promete que no vamos a desaparecer, sino nos vamos a volver océano. Pero pues requiere confianza, requiere lo que en las religiones se llama fe, fe de verdad, de dejarse ir y dar el salto. Ok, hora de comentarios. Mi pregunta sería, yo puedo entender cómo lo ilimitado queda limitado en la individualidad de cada persona. Lo que me es difícil entender es cómo el valor de la unidad total o de la conciencia en unidad total, o de Krishna, diría yo. Realmente no creo que puedas volverte, es demasiado grande para que la gota se convierta en océano, no sé si me explico, Kubra. Pero siento que puede ser con eso mismo, pero alcanzar la magnitud de la conciencia de unidad que plantea
planteas y plantean, me es difícil entenderla. Es decir, fundirte en el océano y ser eso me cuesta trabajo. Es decir, no, la gota puede contener lo limitado no creo que contenga lo ilimitado. No sé si me expliqué, perdone. Sí, y estoy de acuerdo contigo, precisamente porque lo limitado no puede contener lo ilimitado. Hay que convertirse en lo ilimitado. Ahora, lo que descubre este periplo del héroe es que habiendo, digamos, fallecido como individuo ante lo ilimitado, hay un renacimiento, porque la muerte es metafórica. Mientras hay un cuerpo que está vivo, esa muerte es metafórica y se integra esa muerte o esa desaparición del ego individual en la individualidad. Entonces, el océano cambia el locus de identificación. Ya no eres la ola, ahora eres el océano, pero el océano contiene la ola, atestiguas la ola. Solo que esa ola ufana que somos todos, que decimos, ay, yo medito. Yo soy muy espiritual. O yo aprendí a meditar la semana pasada y ya, mira, qué tranquilo estoy. Es cierto, estoy mucho más tranquilo. Mira la energía adicional que tengo, es cierto, tengo más energía. Mira la salud mejorada que tengo, las ondas cerebrales, todo eso es cierto. Pero mientras pertenece a un individuo, no has ido al fondo del ciclo, solo un poquito antes y te regresas. Porque sí, parece mucho, porque no sabes, o sea, ahí está la promesa de que el individuo va a permanecer, pero en el momento no parece que va a permanecer, parece que va a desaparecer y desaparece, de hecho, solo que luego encuentras al individuo en esa totalidad, todavía vivito y coleando, como encuentras la uña en la mano. O sea, la uña no es la mano, pero es parte de la mano, todavía está con la mano, todavía cumple un papel, todavía se puede, las mujeres la pueden adornar, todos la podemos hacer, o sea, va a seguir teniendo un papel la presentación de esa totalidad como individuo. Pero de hecho ese individuo habrá desaparecido como primordial y la mano o el cuerpo o la conciencia que mueve la mano adquiere la primacía. Claro, muchas gracias. Hola a todos, perdón. Sí, Francisco. Yo tengo una duda. El hecho de que todas estas, digamos que el ciclo del héroe y todos estos arquetipos estén en el inconsciente colectivo, ¿por qué entonces es que lo tenemos que aprender? Si ya lo tenemos como programado en nuestro chip, ¿por qué lo tenemos que aprender mediante estas historias? Porque finalmente la historia de Jesucristo, la historia de Buda, el mismo Neo de Matrix, todos pasan por este trayecto del héroe, por este periplo y lo viven y de alguna manera se presentan como seres ejemplares a los que tendríamos que emular. Tenemos que seguir el llamado, tenemos que meternos en el abismo, rescatar a la princesa y salir del otro lado renacidos, dependiendo, digamos, ya de las especificidades de cada una de las historias, pero siguiendo la misma estructura. Si estas cosas están en el inconsciente colectivo, de hecho, ¿por qué es que las tenemos que aprender y por qué es que todas las culturas sienten la necesidad de enseñarlo? Bueno, yo creo que es la misma pregunta que nos haríamos al decir, ¿por qué si el árbol ya está contenido en la semilla tiene que germinar y convertirse en árbol? ¿Y para qué? Para que en su fruto haya otra semilla. ¿Para qué? Es el llamado a la aventura, que es el llamado de la manifestación, el llamado de la creatividad, el llamado del artista, de crear, de expresarse
Y sí, desde un punto de vista ya muy amplio, diciendo, si empezaste con una semilla, terminaste con una semilla, ¿para qué todo el periplo del árbol? Porque es el juego y despliegue de la inteligencia creativa de la naturaleza. Esa es su naturaleza, expresarse. Y la poesía, el mito, nos ubica en ese periplo, y decimos, bueno, si en eso estamos, mejor lanzarnos, en vez de querer volver a no querer alcanzar la plenitud, que sería como una tendencia suicida. No, mejor alcancemos la semilla después, otra vez, después de que se convierta en árbol. Digo, no tengo yo la respuesta, pero así es como me lo explico. Muchas gracias. Y perdón, Beni, quizá aquí yo lo que le comentaría a Francisco es que a lo mejor no es aprender, es solo como recordar. No es un nuevo aprendizaje, es recordar algo que ya está ahí y que habíamos olvidado, ocupados quizá en entender el mito o perdidos en la narrativa de qué estamos buscando. Y de repente viene como una pequeña luz, que es ese recordatorio, y una vez que llega, eso es lo que te atrapa a seguir el círculo de la búsqueda. Pero no creo que haya un aprendizaje, sino un recordatorio, diría yo. Gracias, Mónica. Muy importante tu observación, porque si nos circunscribimos al libro de Campbell, él mismo lo dice y plantea la necesidad, no es un lujo el mito, es una necesidad, es un lenguaje, es la gramática del inconsciente colectivo, el sustrato de conciencia, lo que le queramos llamar, lo que precede a nuestra conciencia, para actualizar, cristalizar en la superficie de nuestra vida esa realidad que ya existe. Entonces es como tú dices, una metodología para recordar. Todas las filosofías, lo dice también Campbell, tanto antiguas como occidentales, tienen el propósito de desplazar la identidad individual con lo externo, o sea, con el cuerpo que es externo, una manifestación externa, una mente que está ocupada en lo externo. Todos estos mitos, todas estas filosofías tienen, lo dicen el epílogo, si leyeron el puro epílogo, habrán visto eso. Dice, tiene el propósito de desplazar el locus de la identidad del exterior al interior. Y entonces de repente estos mitos o estos ritos de iniciación, estas imágenes de un círculo o un mar, todo eso es un simbolismo que ayuda a que se manifieste ese recuerdo en la superficie de la vida. Bueno, aquí nos estamos metiendo en una discusión filosófica perenne, ¿no? Si en la India está el Advaita Vedanta, o sea, sin uno sin dos, uno sin el dos. Advaita, sin dualidad, la no dualidad. O Dvaita Vedanta, la de la dualidad. Que Maharishi decía, los dos tienen razón, son puntos de vista. A mí me es particularmente más fácil entender el Dvaita Vedanta porque me es difícil entender una moneda que solo tenga un lado. O sea, la moneda siempre tiene dos lados. Pero también entiendo la filosofía del Advaita Vedanta, que
De hecho, ahorita me voy a meter un poquito en eso, pero antes de eso, ya yendo más allá del libro de Campbell, yo me pregunto si ahora que la ciencia explora una intersección entre biología, neurociencia, física, mente o conciencia, aquí filosofía en realidad es teoría de la mente. Todo eso hay ahora una intersección en el quehacer científico donde estas cosas se juntan, ¿no? Cómo entendemos la mente, la neurociencia, la física, la biología. Pero entonces ahí estamos haciendo una conexión entre mente y física. Filosofía es teoría de la mente y física. Y neurociencia implica cerebro, biología implica un cuerpo. No sé si ahora que ya la ciencia llegó a eso, donde es muy difícil separar la conciencia de la física, eso comenzó hace 100 años, con la física cuántica, donde se vio que la medición tiene una influencia en lo que llamamos realidad física. Y en los 100 años que han pasado no se ha resuelto ese problema. Más bien se ha ahondado en tratar de entender cuál es esa relación entre mente y física. Yo me pregunto si podemos entonces entender los componentes psicológicos expresados por el mito como fuerzas reales y regresar a Hesiodo hace 2700 años, ¿no? Que hablaba de Gaia y de Eros y de caos. O si podemos, como fuerzas semi-abstractas, ¿qué quiere decir? Están entre lo abstracto y lo concreto. Un poco, no sé, me lo explico como el campo, estoy seguro que científicamente estoy dando una explicación errónea, pero análogamente me lo explico como el campo electromagnético, el campo gravitacional. Son fuerzas semi-abstractas. Ciertamente no las vemos, solo podemos ver su efecto. Podemos medirlas en su efecto sobre otras cosas más concretas, me parece. Pero en todo caso, la analogía creo que está clara. Si podemos entender a Marte, ¿no? Con sus características de iracundo y guerrero, o simplemente muy energético, y a Saturno con sus características de tristeza o depresión o severidad, restricción, disciplinario, o a Venus, ¿no? Con sus características mitológicas de amor y belleza, o a Júpiter con sus características de generosidad y expansividad y felicidad. Si podemos empezar a entender eso como el simbolismo de procesos o fuerzas reales que operan en la naturaleza de todos nosotros. Conceptualmente, por lo menos, nos preguntaríamos si podría haber una realidad en la práctica, en la tecnología astrológica para conocer esos procesos. Claro que para siquiera concebir esa posibilidad, tenemos que tomar en serio primero esta continuidad de mente, cuerpo, nuestro entorno, el sistema solar y la galaxia, que a su vez se conecta con la mente, como una sola continuidad donde no hay una ruptura entre lo objetivo y lo subjetivo, lo interno y lo externo, y bueno, lo real y lo mitológico, si entendemos lo mitológico como arquetipos, como fuerzas reales que existen en un sustrato de conciencia subyacente, del que participamos ya como entes manifiestos de ese sustrato. No sé por qué pensé otra vez en la pregunta de Francisco, pero lo que dice Campbell es que ese proceso de recordatorio del que hablaba Mónica, su gramática es simbólica. Entonces, quizás podemos usar el simbolismo, la gramática de estas mitologías
de los astros para entender cómo esos procesos psicológicos se revelan, se recuerdan, se manifiestan en una vida individual o en una época, en un momento de transición de una época a otra época. Me atrevo a decir estas cosas que son ya un poco, se salen de Campbell, porque se me hace interesante y que así como el estudio de nuestra sangre o de nuestros genes arroja información, o nuestra acta de nacimiento que dice dónde y cuándo nacimos para arrojar información sobre nosotros, el mapa celeste en el momento de insertarnos en el ritmo de nuestro sistema solar y nuestra galaxia, pudiera funcionar como otra acta de nacimiento. Y así como oímos a Penrose hablar de la simbología matemática como algo que existe de sí mismo, es interesante que la astrología en la cultura védica lleva el nombre de Jyotish, y Jyotish se traduce como matemáticas. Entonces, por ahí hay una conexión que podemos por lo menos pensar en ella como una posibilidad entre la realidad de la simbología matemática y la realidad de la simbología astrológica. Y Jung daba crédito a la astrología, es un secreto abierto. Es un poco como que no lo... Como Freud le decía, cuidado, pero Jung hacía las cartas astrológicas de todos sus pacientes. Y quizá porque conceptualmente la distancia no es tan grande entre creer en arquetipos psicológicos universales activos en nuestra psique, legibles a través del análisis del simbolismo en nuestros sueños, a la posibilidad de ser leídos en el mapa celeste. En la última sesión, en torno a la Matrix, nos hizo reflexionar sobre el origen de nuestra realidad consciente e identificamos varias alternativas filosóficas sobre dicho origen, desde el azar, que vemos aquí abajo, como Stephen Hawking dice, no es nada más que chiripada. La conciencia, la creación del cuerpo, del cerebro y la conciencia es una pura chiripada. Pero luego hay teorías que dicen que si es chiripada o lo que sea, pero está todo plasmado en 2 dimensiones como un holograma en la superficie de la burbuja que vendría siendo nuestro universo. Y tenemos la experiencia en 3 dimensiones como una ilusión, como digamos que el sonido de una sinfonía es una ilusión y la realidad es el CD que tiene digitalizada la información en ceros y unos. Y esa es una realidad, lo demás es como un espejismo. También, por supuesto, como vimos Matrix, hablamos si la inteligencia artificial podría estar creando una simulación de nuestra inteligencia. Así como nosotros podríamos estar creando simulaciones de inteligencia en robots. Vimos la vez pasada cómo hay investigación del campo electromagnético en torno al cerebro como el lugar donde radica la conciencia y científicos de la Universidad de Oxford publicaron su investigación en la revista académica de la Universidad de Oxford que dicen que eso quiere decir que sí se va a sentir como algo, si no ya se siente, se va a sentir como algo ser un robot, como en la película Her. Y claro, está la forma de entender la creación de nuestra realidad a partir de Dios, de cualquier religión. Y también pusimos la del God Self o el Dios Ser como una posibilidad, que a mí es como la que más interesante se me hace hoy en día, porque no es un Dios externo al nuestro, a nuestra realidad individual, sino es otra dimensión de nuestra propia individualidad, que es la dimensión creadora, Ishvara. El creador de Maya es del nivel más básico del relativo y por lo tanto es parte de la expresión de la que formamos parte ya como individuos en un mundo más burdo.
si podemos entender un nivel cósmico de nuestra propia identidad que vive la realidad que experimentamos como una especie de sueño creativo del cual despertamos en un momento dado en lo que se llama iluminación. Cuando despertamos de un sueño, ¿qué pasa? Vamos despertando, nos damos cuenta que el que sueña es diferente al que creemos que somos cuando estamos soñando. El que creíamos que éramos cuando estábamos soñando, el sueño desaparece, pero el que aparece es el soñador del sueño. Y a eso le llamamos iluminación. Cooper, una pregunta, perdón que interrumpa, pero es que cuando decías que se necesita valor para entregarse a la unidad, a la última realidad ilimitada, ¿qué es lo que hace falta para tener ese valor? Es decir, es tan llamativo estar en ese campo que ¿por qué necesitamos cierto coraje, courage, para ir hacia allá? Porque es natural quererse quedar en una etapa anterior. O sea, el capullo no quiere desaparecer para dar cabida a la flor. La semilla no quiere desaparecer para dar cabida al, al árbol. La oruga piensa que se va a morir y de repente renace como mariposa. Y algo que llamamos libre albedrío sí nos permite demorar, digamos demorar, porque al fin y al cabo no lo podemos demorar para siempre, sobre todo si pensamos que la individualidad permanece después de la vida y regresa a otra vida y regresa a otra vida hasta alcanzar la universalidad. Bueno, entonces lo demoraremos, pero en un momento dado se vuelve deseable dar el salto. El salto da miedo, pero se vuelve deseable. Y agarra uno el valor y dice, bueno, dejaré de ser semilla, voy a ser árbol. Dejaré de ser oruga, voy a ser. Pero no sabes, porque en el proceso, o sea, le creo al mito. Es que aquí es donde está lo interesante. Le creo al mito que me contaron mis viejos, de que si me dejo ir me voy a convertir en mariposa. Pero así que lo sé, a ver, ahí voy. A ver si es cierto. Entonces sí, se necesita un poco de courage, de valor, aunque no necesariamente, o sea, puede ser tan atractivo y tan evidente y tan claro y estar nosotros tan libres de tensión que solo es así como un desliz. Pero aún así necesitas el mismo círculo que yo mostré, visto el segundo día de verificación, porque te crea una explicación. Y en ese día de verificación decimos, ahora ya podemos manejar, no analizamos nuestra experiencia, pero ahora, después de este día, podemos entender cualquier experiencia que tengamos. Y ese entendimiento nos permite avanzar en la experiencia. Pues llamémosle entendimiento, llamémosle fe, llamémosle courage, llamémosle lo que sea, pero se necesita un elemento activo, digamos, que permite, de nuestra parte, que permite que se dé el proceso. Muchas gracias. Dice también en el epílogo, dice, la mitología ha sido interpretada por el intelecto moderno como un torpe esfuerzo primitivo, y se refiere a Fraser. O sea, son diferentes autores para explicar el mundo de la naturaleza como una producción de fantasía poética de los tiempos prehistóricos, mal entendida por las edades posteriores, según Müller, como una instrucción alegórica para moldar el individuo a su grupo, Durkheim, como un sueño colectivo sintomático de las urgencias arquetípicas dentro de las profundidades de la psique humana, Jung, como el vehículo tradicional de las intuiciones metafísicas más profundas del hombre y como la relación de Dios a sus hijos, la iglesia. Y dice Campbell, la mitología es todo eso. Lo que nos atañe es cómo puede servirnos ahora
y cómo la mitología se muestra tan accesible como la vida misma, las obsesiones y necesidades del individuo, la raza. Y al final dice, como reconociendo que el periplo del héroe es interior, o sea, siempre se narra como externo, ¿no? O sea, está uno con los monstruos y los ríos y las montañas y la distancia y el cielo, el infierno. O sea, es todo allá afuera. Pero al final, dice Campbell, el héroe está en presencia de su propia esencia. Eso solo es una simbología. Y la consecución de ese ciclo del segundo día, el individuo se ha perdido en la ley y ha renacido identificado con el significado íntegro del universo. Tan, tan. Ahora sí, Yanko. En lo que mencionabas con el ejemplo de la moneda, que no te imaginas una moneda con una sola cara, tenemos la paradoja, por ejemplo, de la banda de Moebius y varias cosas en la topología, ¿no? La geometría de las transformaciones, donde tenemos pues ejemplos visualmente de cosas que parecen imposibles. Nada más. Y felicidades, preciosa plática. Sí, gracias. Y eso que dices también recuerda lo que vimos en la anterior, el borde infinito. Es un borde, pero es infinito. Y las matemáticas sacaron ese concepto del borde infinito. Y es el que se usa para entender la realidad o el origen de la realidad como una película holográfica en 2 dimensiones que está situada en el borde infinito del universo. Y bueno, sí, si lo ves como una burbuja o como una esfera, ¿dónde comienza y dónde termina? El borde es infinito. Entonces, sí podemos concebir la unidad como sola y también la podemos concebir como con su manifestación en el mundo relativo. Más allá de actualizar eso en nuestra vida personal, ya es demasiado indulgente el ejercicio metafísico y filosófico, porque es otra forma de quedarnos en el puro intelecto y no permitir ese salto, ya sea que lo consideremos como a la unidad o a una unidad que va a contener, tranquilos, va a contener la dualidad. Ay, Benjamín, yo tenía una pregunta. Es que hace rato decías que el entendimiento de la experiencia te ayuda como a evolucionar o avanzar. Es más o menos lo que yo entendí. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando no lo entiendes todavía? O sea, esa experiencia no la entiendes todavía. O sea, no, eso te traba en la evolución, o sea, de que la tienes que entender para avanzar o no, o puedes nunca entenderla y avanzar. En teoría puedes nunca entenderla y avanzar, pero es más rápido y más práctico avanzar entendiéndola. Y por eso los mitos se repiten. Por eso a veces lee uno el mismo libro varias veces, porque dices, es que ahora lo estoy leyendo o ve uno la misma conferencia de Maharishi otra vez y dice uno es que la entiendo de una manera completamente diferente. Porque se va absorbiendo conforme la experiencia va avanzando de otra forma. Y a su vez complementa la experiencia, entonces se va complementando, ¿no? ¿Por qué hago yo estas reuniones? Porque necesito adentrarme en conocimiento que me afiance mi propia experiencia y me permita quizás avanzarla. ¿Y por qué enseña el profesor? Dicen que el que enseña lo que él necesita aprender. ¿Y por qué acude el alumno? Porque también quiere aprender. Pero como dice Mónica, no es un aprendizaje, es un recuerdo, es
resonar con algo que ya tienes adentro, pero como cuando vas a un museo, si nada más ves una obra, no te causa quizás el mismo impacto, no te transforma, como si tienes un guía que de veras sabe, que de veras conoce la obra y te explica la obra, porque entonces esa explicación complementa la experiencia visual, la experiencia estética, la experiencia emocional. También estás involucrando otro aspecto de tu persona, que es el entendimiento. Y eso enriquece la experiencia. O sea, sí tienes la experiencia, pero su dimensión más enriquecida requiere de un entendimiento. Y al final, el intelecto buddhi es la capacidad de diferenciación, que en última instancia es la diferenciación entre la totalidad, o sea, el todo, y el punto de manifestación, entre el océano sin olas y la gota. Y toda gota está conectada con el océano. Y Buddhi salva esa brecha, es el intelecto cósmico. Y si el intelecto individual logra descansar sobre el intelecto cósmico, entonces percibe de un lado la totalidad y del otro lado el punto. Y ese es el recuerdo. Es un intelecto que está involucrado en esa diferenciación, pero es un intelecto muy, muy refinado, muy delicado. Casi solo es un rastro del intelecto, donde el intelecto individual descansa sobre el intelecto cósmico, podemos decir, y diferencia entre la totalidad y el punto. Y ese entendimiento te da la experiencia. Ahí el entendimiento y la experiencia es casi lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Ya es una sola cosa unificada. También el intelecto está prácticamente trascendido. Pero hay una diferenciación entre punto e infinito. Gracias. Quería hacer, bueno, una pregunta. Cuando dicen que el héroe en el viaje, en el periplo, muere, yo entiendo que es una muerte simbólica, o sea, ya no regresa él mismo, ¿no? También cuando leí acerca de la muerte, ¿no? La conciencia de la muerte y la angustia, pero aquí yo sentí que es una muerte simbólica porque ya no regresa él mismo. Y tal vez es un viaje, yo supongo, o trato de poner mis ideas en palabras, que lo puede uno volver a recorrer, como dices tú, que no hay un fin ni un principio, y puede volver al mismo periplo y ser diferente, como lo mismo que estás diciendo, ¿no? Al volver a leer un mismo libro o escuchar la misma conferencia. Nada más quería yo, no sé, ver si por ahí va el asunto, ¿no? Gracias. A mí se me hace que sí. O sea, es un proceso constante, se está dando todo el tiempo, de volver al origen y regresar a la superficie, volver al origen y regresar a la superficie. Está sucediendo con una frecuencia infinita todo el tiempo. Entonces, es solo dónde nos ubicamos en esa secuencia. Y si decimos, bueno, estoy ahorita en la superficie, ahora estoy adentrándome en las capas más finas del proceso de pensar. Entonces, estamos entonándonos, digamos, con partes del periplo que ya están. Y la salida del periplo también está, solo que en ese momento se experimenta como una disolución y hay que estar dispuestos. A lo mejor incluso en eso nos sirve la explicación de que no te preocupes, no vas a desaparecer, sino te vas a convertir en todo, que es muy diferente, aunque se sienta como desaparición. Entonces sí, es la metáfora, podemos entender la muerte y la resurrección como una metáfora de algo que todos podemos hacer. O sea, ahí es donde se purifica, si queremos usar términos ya más éticos, hay una purificación de las tensiones acumuladas en el sistema nervioso
en ese sumergirse, en ese silencio trascendental, y hay una resurrección a un nivel más expandido de conciencia, ya en la superficie. Y también está padre lo que dice Campbell de que el héroe trae ese don a la sociedad. Y en algún momento vamos a hablar del efecto de campo de la conciencia y cómo unos cuantos héroes silenciosos, sin aspavientos, sin capa y espada, y sin fama, y sin exposición al público, necesariamente pueden crear una masa crítica para traer ese don a la conciencia colectiva, que es como lo que estamos buscando, ¿no? Y ahora que tiene que haber una solución colectiva a la salud, una solución colectiva al clima, porque las soluciones ya aisladas no sirven. Vemos que si en Estados Unidos se vacuna todo el mundo, pero en Sudáfrica no, en Sudáfrica va a aparecer una variante del virus que va a regresar a Estados Unidos. O sea, ya esa perspectiva de sálvese quien pueda, nos estamos viendo forzados a cambiarla a una perspectiva más colectiva. Pero generalmente cuando hablamos de más colectiva pensamos en cosas como ser dadivosos, la compasión, la caridad, pero eso ¿qué tan lejos llega? O sea, ¿qué tan transformador es? Al final, sí, claro que son cosas buenas, pero esta intersección nos dice que a lo mejor el periplo interno del héroe silencioso, anónimo, fuera del ojo público, puede alcanzar una masa crítica que traiga ese don de regreso a la sociedad. Le llamamos beneficios, los beneficios de la meditación. Pero ahí es donde nos podemos ir con la finta. Ah, sí, son mis beneficios. Yo estoy muy beneficiado. Yo. Y entonces el periplo no se completa. Bien, al final se va a completar, pero es padre participar conscientemente de eso, es más emocionante que no. Por eso se le llama una aventura. ¿Y esto no iría en contra del libre albedrío si entiendas o no, sepas o no, todos vamos para allá? ¿Qué papel juega ahí el libre albedrío? El libre albedrío es decir, si de todas maneras vamos para allá, mejor corramos. Ese es el único libre albedrío. Gracias, Beni. Muchas gracias. Hola, Beni. Yo quiero preguntar algo en relación para concluir sobre lo que comentó claro. Mónica y lo que estabas diciendo en relación a dónde está ese conocimiento, podríamos verlo así, que ya está como un recuerdo, pero que algo necesita que se detone y que muy probablemente lo tenemos que estudiar para saber que lo podemos comprender o que está ahí. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo determinas o cómo puedes diferenciar? A veces ya leer todo esto, entras en muchas dudas. La verdad es que ya no sabes qué es lo que está en el consciente o en el subconsciente o en el inconsciente. Entonces, a mí me está costando trabajo un poco diferenciar dónde se ubican tus recuerdos. Es como, por ejemplo, cuando lo ejemplificaré así, los niños los tienen que enseñar a hablar. Y es que ese lenguaje, el niño lo debe traer ahí y entonces cuando lo empiezas a enseñar con las letras, los números, pues a él parece que ya lo traía y solo lo expresa. Nosotros, cuando empezamos a conocer todos estos pues mitos o todas estas cuestiones muy filosóficas, de pronto, ¿cómo sabes si está en tu subconsciente o cómo diferenciar el subconsciente del inconsciente y cuál es la forma en la que
tú lo expresas o lo proyectas. O sea, te quedas ahí, tienes más dudas, ¿cómo sabes dónde está? ¿Sí me explico? Creo que sí, en cierta medida capto lo que estás diciendo. Y no diferenciemos entre subconsciente e inconsciente porque yo mismo no estoy seguro si lo puedo hacer. Necesitamos ya un psicoanalista. Pero distingamos entre lo conocido y lo desconocido. Ok. Como lo hace Campbell. En lo desconocido hay tendencias que podemos descubrir a través de un proceso, si admitimos, o por lo menos conceptualmente, a través de un proceso astrológico o a través de un proceso psicológico. ¿Y cuál es el lenguaje? El lenguaje simbólico. El lenguaje son los mitos y los sueños, que son como vapores que se escapan de lo desconocido, de la capa desconocida, y a través de ese lenguaje simbólico llegan a lo conocido, pero también si en lo conocido te ves expuesto a una obra de arte, a literatura, a un poema, a un mito, a una película, a un cuento de hadas. En última instancia, todos son mitos. Una explicación en el pizarrón es un mito, es un mapa, no es la realidad. Si te ves expuesto a un aprendizaje, eso desde afuera y desde adentro se juntan. La autoridad del psicoanalista se la da en su capacidad de interpretar los sueños y ayudarte a convertir estos vapores en una actualización, en una cristalización de una mente más madura, más evolucionada. Ahora, puede haber atajos. A lo mejor, si vas directamente a crear un estado de conciencia que es distinto al del soñar o al del estar despierto, pero también que actúe como resetear la fisiología y descargar los registros fisiológicos de traumas, de lo que los psicoanalistas llaman traumas, de experiencias y purificar el sistema nervioso, entonces esa integración también sucede en la superficie, pero sí hay un lugar de todas maneras para el entendimiento que a veces también por esa arrogancia espiritual le damos la espalda a la superficie mitológica expresada en la astrología o en los mitos o en la literatura de las culturas antiguas o en la misma literatura. O sea, todo lo que es literatura universal. La verdadera poesía no es un lujo, es indispensable, absolutamente indispensable para el entendimiento de ciertas cosas que de otra forma simplemente no se pueden entender. Pero cuando yo digo poesía, estoy hablando de todo, estoy hablando del pizarrón, de las matemáticas, de cualquier cosa que pongamos en el pizarrón, le llamo poesía porque es un cuadro, no es la realidad, un mapa. El mito, los sueños, las películas, todo lo que estamos viendo aquí son cristalizadores, catalizadores de la experiencia en la superficie. Entonces hay muchas formas. Al final, el chiste es no lograr diferenciar qué es consciente, qué es subconsciente, sino salirnos de la diferenciación a ese estado incomunicable que solo sortea las cosas, las ordena, les da su propia dimensión, su propia perspectiva, su propia proporción y lugar. Entonces, todo mito nos está invitando a eso, a salirnos de lo comunicable al estado incomunicable y dejar que eso reordene, resetee lo comunicable. Para ir a lo complicado tenemos que empezar por lo simple y para ir a lo abstracto tenemos que ir a lo concreto. Y yo creo que por eso es necesario el ego. Y
Es necesario el ego para entregarnos, para perder el miedo, porque si no, ¿quién va a vivir esa pasión del héroe? Y yo veo que son los opuestos. Sí, hay que tener miedo porque entonces te vuelves el héroe valiente que recorre el camino. Tiene que haber entrega y pasión. Y no te estás perdiendo. Es la gota que pierde el miedo al entrar al océano para convertirse en algo más. Entonces, sí hay que tener fe o creer o de alguna manera tener un coach al que ames, al que respetes, para echarte al océano, que muchas veces podría resultar en laguna. Y bueno, tienes que resurgir, pero ya resurges con un nuevo conocimiento de que sí puedes arrojarte al vacío, que sí puedes arrojarte al océano. Me llama mucho la atención de Tata porque sé que es una enamorada de primera y es muy simple este ejemplo, pero cuando uno se enamora, te pierdes en el otro y no solamente en otra persona, en tu profesión, a los hijos, a cualquier cosa en la que tú amas, te pierdes. Entonces te vuelves un héroe haciendo un recorrido. Y ahorita con la última pregunta de cómo es que a veces sí tenemos muy bien el caminito sabido y de repente como que no. Es como cuando está en la montaña, creo que de Thomas Mann, en donde llegamos a una plataforma, estás subiendo una montaña y de repente llegas a una plataforma y no ves, se te pierde el pico y parece muy árido, muy plano. Pero hay que tomar descansos para retomar la pasión del seguir escalando la vida. Muchas gracias, Kuvera. Muchas gracias. Gracias a ti por tu comentario y sí, estoy de acuerdo en que el periplo comienza desde el ego, o sea, desde la identidad individual, que es la que aspira, ya sea a través de lo que sea, del amor, de la familia, de la enseñanza, del aprendizaje, del arte, o de la meditación, aspira a trascender ese ego, ¿no? Del trabajo social, de lo que sea. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Que tenemos esa aspiración de trascender, es lo único que nos hace diferentes. Pero es el ego individual el que tiene esa aspiración. Pero a la hora de la hora dice, ay, Anita, ya me arrepentí. Es como cuando te subes a la montaña rusa y dices, ay, por fin ya tengo edad, me pasó, ya tengo edad, ya me dejaron, ya paso por, no sé, encima de una varita que tenían. Y ya me subí y estás y empiezas a subir y a subir y a subir y a subir y de repente dices, ¿me puedo regresar? O sea, esto va a llegar arriba y se va a soltar para abajo y ya no quiero, pero ya no queda de otra. Y gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos en la intersección.